Deuteronomio en realidad es una palabra griega. Es extraño porque Deuteronomio fue escrito en hebreo, pero el título está en griego. En griego, deutero quiere decir segundo y nomos quiere decir ley. Entonces, Deuteronomio, cuesta decir la palabra, ¿no? Dígalo bien rápido. Hay gente que dice deuteromonio, es deuteronomio. Deutero es segundo y nomos es ley. Entonces, en realidad, Deuteronomio lo que significa es la segunda ley. La primera vez que Dios le da la ley al pueblo de Israel se la da en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí, donde le da los mandamientos, cuando Israel estaba recién salido de Egipto y empezaba a caminar en el desierto. Deuteronomio, para que nos ubiquemos, ocurre 40 años después del Éxodo. 40 años después. ¿Por qué 40 años? Porque Israel recibe la ley en el monte Sinaí cuando acaba de salir de Egipto. ¿Y cuántos años estuvo Israel dando vueltas en el desierto? 40. Deuteronomio es ya Moisés de 120 años de edad, muy anciano, a punto de morir, reúne a todo el pueblo de Israel y como él sabe que va a morir y que él no va a entrar a la tierra prometida, sino que es Josué el que los va a dirigir hasta ahí, entonces para que cuando entren a la tierra prometida no se les olvide la ley, él les vuelve a repasar, digamos, a recitar la ley que habían recibido 40 años atrás. Entonces la vida de Moisés está a punto de terminar y él quiere que el pueblo recuerde los mandamientos que Dios les dio cuando salieron de Egipto. Por eso les recita la ley y por eso Deuteronomio se llama la segunda ley, porque es la segunda vez que todo el pueblo oye la ley. Dentro de esas leyes había leyes para todo, para la familia, para la guerra, para el trabajo, para los negocios. Pero hay una ley muy interesante que tiene que ver con la pena de muerte. Está en el versículo 22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a leerlo despacio otra vez, porque yo le digo que el texto no es tan fácil como parece al principio. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Qué quiere decir sin falta? No puede saltarse este mandamiento. Si la persona la ejecutan, aquí está hablando de alguien que es castigado con la pena de muerte, un criminal. Si la persona comete un crimen tan grave, tan terrible, que los jueces consideran que el crimen es digno de muerte y lo cuelgan de un madero, entonces los jueces y el pueblo tienen que hacer algo. Sin falta, dice, lo enterrarán ese mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta ley se dio antes de que Israel entrara a la tierra de la promesa. Se dio frente al río Jordán. Lo interesante es que durante los cientos y cientos y cientos de años que Israel estuvo viviendo en Canaán, miles de personas fueron ejecutadas, miles de criminales fueron castigados. Israel conoció muchas formas de aplicar la pena de muerte. Alguna gente la mataron a pedradas, no sé si usted recuerda eso, era una forma de matar a la gente en el Antiguo Testamento. Si alguien cometía un crimen y los jueces decían que merecía morir, lo apedreaban. A otra gente la atravesaron con lanzas, a otra la mataron a puñaladas. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento usted no encuentra ni una sola persona que fuera ejecutada colgándola de un madero. No hay nadie. Hay un hombre que murió colgado, que no me quiero meter con él ahorita, se llamó Aitofel, pero se suicidó, no fue que lo ejecutaron. Aquí no está hablando de suicidios, está hablando de criminales. Dice, si alguien comete un crimen que es digno de muerte y ustedes lo ejecutan colgándolo de un madero, sin falta descolgarán el cuerpo, lo sepultarán ese mismo día, no van a dejar que ese cadáver contamine la tierra que Dios les da por heredad. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado de un madero. Así que lo que le voy a enseñar esta mañana es un poquito fuerte. Amárrese el cinturón. Esta ley es extraña porque nunca fue aplicada. Nadie en todo el Antiguo Testamento murió colgado de un madero. Y hay una razón especial por la que la gente, los judíos, no colgaban a nadie de un madero. Ahora, si a mí me van a matar y me dieran a escoger
entre que me maten a pedradas o que me ahorquen, yo no sé qué prefiere usted. Ya lo va a matar, solo tiene 2 chances. Yo digo que es mejor que lo ahorquen a uno, que debe ser más rápido que lo agarren a pedradas. ¿Se imagina cuántas pedradas hay que pegarle a alguien para matarlo? Era una muerte terrible. Pero aún así los judíos preferían apedrear a la gente o atravesarla con una lanza o con un puñal antes de que colgarlo. ¿Por qué? Porque había como un tabú, había como un temor. Es un versículo rarísimo. Dice que la persona que muere colgada de un madero es maldita por Dios. Ahora entiéndame esto, si a usted lo ejecutan como un criminal, es terrible. Porque cuando a alguien lo sentencian a muerte, ese es el peor rechazo que la sociedad le puede hacer a alguien. La sociedad tiene muchas formas de rechazar a la gente. A veces hasta con la mirada lo rechazan a uno. A veces uno va por una serie y la gente se cambia de calle y se pasa por otro lado y uno siente que lo están rechazando. La sociedad puede agarrarlo a usted, hermano, y meterlo a la cárcel. Lo aíslan de todo el mundo. Y eso es una forma de rechazar, de decirlo, no lo queremos entre nosotros. Pero todavía usted tiene esperanza de salir de la cárcel. Pero cuando usted lo condenan a muerte, ese es el máximo rechazo que los hombres le pueden hacer a otra persona. O sea, no solo lo queremos alejar de nosotros poniéndolo en una cárcel, no queremos volverlo a ver nunca más. Y eso es bastante feo. Pero aquí, aparte del problema de que los hombres se están rechazando, hay un segundo problema. Dice que si te matan colgándote de un madero, no solo los hombres se están rechazando, sino que Dios mismo te rechaza porque dice, maldito por Dios es el colgado de un madero. ¿No le parece que es un versículo raro? O sea, tras de cuernos, palos. Tras de que los hombres lo están matando a uno, todavía ni siquiera tiene uno el derecho de pedirle a Dios que le ayude, porque dice que si lo ejecutan colgándolo de un madero, Dios lo maldice. Ahora, ¿qué tiene de raro morir colgado de un madero para que Dios lo maldiga a uno? ¿Qué le pasa a Dios? Si me matan a pedradas, Dios no me maldice. De hecho, a un hombre en el Nuevo Testamento que se llamó Esteban, que fue el primer cristiano que mataron, lo mataron a pedradas. Y mientras estaba agonizando ahí todo quebrado y desangrando, se dice que él vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y le habló a Jesús y le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. A él lo mataron a pedradas y se fue bendecido. Pero si a usted lo mataban ahorcándolo, se iba maldito. ¿No le parece que es un versículo raro? ¿Qué hay en el morir colgado de un madero para que tras de que la gente lo esté rechazando a uno, Dios mismo termine rechazándolo y diga que es maldito? Y lo más extraño, aparte de eso, es que esta ley no se aplicó nunca. Nadie, créame, los judíos jamás mataron a nadie colgándolo de un madero. Y la única forma de entender este versículo es a través de la persona de Jesucristo. No hay otra forma. Si usted lee los evangelios, la Biblia dice que cuando a Jesucristo lo crucifican y muere, los amigos de Jesús, José de Arimatea y otra gente, salen corriendo, apenas muere Jesús, y van donde Pilatos. Y le dicen a Pilato que por favor, que firme la orden, que dé el permiso para que el cuerpo sea bajado de la cruz y poderle dar sepultura ese mismo día. ¿Por qué cree usted que estaban tan preocupados por enterrar a Jesús? Porque había una maldición de la ley. Ellos eran judíos, ellos conocían la ley, conocían la palabra de Dios. Y ellos sabían que si el cuerpo permanecía sobre la cruz, iba a contaminar toda la tierra. Había algo extraño. Cuando matan a Jesús, cuando lo sentencian, cuando lo azotan, José de Arimatea no aparece por ninguna parte, nadie aparece. Jesús no tiene amigos, los discípulos se van y lo dejan solo. Pero una vez que Jesús muere, les entra una preocupación terrible para que les entreguen el cadáver y poderlo sepultar antes de las 6 de la tarde. Recuerden que para los judíos el día terminaba a las 6 de la tarde y Jesús muere a las 3 de la tarde. Jesús muere a las 3 de la tarde y ellos salen corriendo a hacer todos los trámites legales, todos los trámites administrativos para que Pilato les dé la autorización y desclavar el cuerpo de Jesús de la cruz, lavarlo, envolverlo, ponerle especias y conseguir una tumba donde sepultarlo. ¿Por qué? Porque si a las 6 de la tarde el cuerpo todavía está clavado en el madero, Dios decía que toda la tierra iba a estar contaminada. Entonces era imprescindible enterrarlo lo más rápido posible. Ahora yo lo voy a llevar a Gálatas capítulo 3 y ahí es donde vamos a arrancar esta mañana entonces, y ya con este trasfondo. Gálatas capítulo 3, que todos deberíamos sabernos eso de memoria. El versículo 6. Me avisan por favor cuando lo encuentren. Gálatas 3:6, está escribiendo el apóstol Pablo. Pablo está escribiendo más o menos
unos 1500 años después de Moisés. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos de ustedes son hombres y mujeres de fe? Porque si usted no es de fe, no puede agradar a Dios. Si no es de fe, no puede ser salvo, porque la salvación se recibe por medio de la fe. Tal vez no tenemos fe para levantar un muerto, pero tenemos fe para creer que Cristo se levantó de los muertos. Y esa es la fe que nos salva a nosotros. Entonces nosotros somos de fe. Y Gálatas 3 dice que los que somos de fe, ¿somos qué? ¿Hijos de quién? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, en Abraham Dios iba a bendecir ¿cuántas naciones? Todas. ¿Eso incluye a Costa Rica? Así que, óigame esto, si la Biblia es verdad, y yo creo que es verdad, Costa Rica tiene que ser bendecida a través de la fe de Abraham. Estados Unidos tiene que ser bendecido a través de la fe de Abraham. Rusia, el África, China. Quiere decir esto que Abraham tenía que tener descendientes en todas las naciones. Y el viejito estaba tan viejito que ya apenas podía moverse. Con costos pudo hacerle un hijo a Sara. ¿Cómo iba a ser para tener descendientes en todas las naciones? Hay un problema aquí, pero Dios no puede mentir. Dios le dijo a Abraham que a través de Abraham todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Y vuelve a insistir Pablo en el verso 9, por si no nos quedó claro. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos. ¿Con quién? Aló, por favor, sígalo, mi hermano. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí hay dos cosas. Vea el versículo 7. Si no lo tiene subrayado, por favor subráyelo. Dice, sabed, dice el versículo 7, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, como ustedes de fe, nosotros somos hijos de Abraham. Pero el versículo 9 va un paso más adelante en la revelación. Y el versículo 9 no solo enseña que somos hijos de Abraham, sino que dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así es que cuando Dios bendijo a Abraham, Dios nos estaba bendiciendo a nosotros. Y Dios le llamó a Abraham y le dijo, de cierto te bendeciré y te engrandeceré. Y haré que seas una bendición para las naciones. Ahora, ¿qué quiere decir la bendición de Abraham? Porque los evangélicos hoy en día no saben lo que es la bendición. Los católicos van y le dicen, mamá, écheme la bendición. Un día eso leí una historia en La Nación tan triste. Un muchacho entró a la casa y le dijo a la mamá que le diera la bendición. No sé, los más viejos se acuerdan antes del bendito. Y la mamá le echó la bendición y a los 15 metros lo mataron. O sea, eso no sirve para nada. La gente cree que la bendición es, o que cuando uno viene al culto que le digan Dios le bendiga y que eso es la bendición. No, hermano. La bendición es un poder. Cuando Dios dice que Él va a bendecir a alguien, lo que Dios está diciendo, les voy a poner todo el poder que yo tengo a funcionar a favor tuyo. Eso es lo que Dios dice. La bendición es un poder para cambiar la vida de las personas. Dios le cambió la vida a Abraham. Abraham era un señor anciano, pagano, adoraba ídolos, con una mujer estéril. Pero Dios le dijo, yo te bendeciré. Y desde que Dios lo bendijo, el poder de Dios empezó a trabajar en Abraham. Y empezó a trabajar en Sara. Y les cambió la vida. Abraham se convirtió en un hombre que se llamó amigo de Dios. Es el primer hombre que es llamado amigo de Dios. Abraham es el primer hombre que es llamado profeta de Dios en la Biblia. Abraham es el primer hombre que ora por los enfermos y se sanan. Oró por la casa de Abimelech, que las mujeres estaban estériles y se sanaron todas. Abraham es el primer hombre, hermano, en la Biblia que toma la cena del Señor. Él encontró a un sacerdote que se llamaba Melquisedec y la Biblia dice que Melquisedec le salió al encuentro y le dio pan y le dio vino y le dijo, bendito sea Jehová del Dios Altísimo. El primer hombre que participó del pan y del vino, hermano, en toda la Biblia fue Abraham. Abraham es el primer hombre que paga los diezmos en toda la Biblia y con eso abrió una puerta de bendición. Abraham es el primer hombre del cual la Biblia dice que prospera. Y no solo dice que prospera, la Biblia dice en Génesis 13 que Abraham era un hombre riquísimo en plata, en oro y en ganados. ¿Sabe qué quiere decir riquísimo en la Biblia? Déjeme explicarle algo. Cuando uno es pobre, no sé si alguno aquí fue pobre alguna vez, pero cuando uno es pobre y usted ve a alguien que tiene casa o que tiene carro, uno dice, qué dichoso. ¿Por qué? Porque eso es un sueño para uno, en ese momento uno no puede tener eso. Pero después Dios lo empieza a bendecir y usted tiene casa y carro y usted no se considera rico. Usted dice, no, pero hay mucha gente que tiene casa y carro. Ahora a mí lo que me gustaría es tener, conforme Dios nos va subiendo de nivel, el concepto de la riqueza que tenemos va subiendo.
Hace como 40 años murió un señor de las primeras generaciones de millonarios en Estados Unidos, murió como ya de 80 y pico de años, de la época de los Rockefeller y de toda esa gente. Y todos los ricachones, amigos de él, del club, y que jugaban naipe con él, fueron al entierro. Y en Estados Unidos o en Inglaterra, cuando alguien se muere, hay que hacer una cosa que, aparte, en vez de predicar un sermón, se hace como un elogio del muerto. ¿Cuántos años estuvo casado? ¿Con quién estuvo casado? ¿Cuántos títulos sacó? ¿Cuántos hijos tuvo? Y al final, el pastor dice, y este hermano, después de toda una vida de trabajo, Dios lo bendijo tanto y dejó una fortuna de $80 millones. De hace 40 años, $80 millones era mucha plata. Y los otros viejillos que estaban ahí, compas de él, se volvieron a ver y dicen, mira, nos tenía engañado, nosotros creíamos que era rico. Porque para ellos alguien que se moría con $80 millones era un pobretón. Para mí alguien que tiene $80 millones, hermano, no sé ni cuánta plata es eso. ¿Por qué? Porque en el nivel que yo estoy, $80 millones es una fortuna. En el nivel que ellos estaban, $80 millones es una cochinada. Así que cuando alguien le dice a usted que una persona es muy rica, usted tiene que pensar quién es el que se lo está diciendo. Porque uno juzga la riqueza según el nivel económico en que uno está. Si alguien pobre, viene y dice a uno, fulano tal tiene mucha plata, al rato para él tener mucha plata es poder comprar el diario, comer en un restaurante. Pero si un millonario le dice a usted, fulano tiene mucha plata, mejor prepárese, porque debe ser que sí tiene mucha. Ahora, cuando el dueño de todo el oro y la plata del mundo, que es Dios, le dice a usted que Abraham era riquísimo, ¿cuánta plata cree usted que tenía Abraham? O sea, que lo está diciendo no es un pobretón, no es alguien necesitado, es Dios, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice que Abraham era riquísimo en oro, en plata y en ganados. De hecho, el original hebreo no dice riquísimo, dice que Abraham era pesado. Estaba gordo de oro y de plata y animales. Algunos de nosotros estamos como anoréxicos todavía, hermano, pero Abraham era un hombre pesado en oro, en plata y en animales. Dios lo había bendecido tanto. Mire, Dios lo sacó con una mano atrás y otra adelante de Ur de los Caldeos. Lo sacó con una esposa estéril, era un desconocido, era un idólatra. Pero cuando Dios dijo, te bendeciré, el poder de la bendición empezó a trabajar en este hombre, ¿sí? Y le cambió la vida, le cambió la familia, le cambió la relación con Dios, le cambió la situación financiera. Ahora oiga lo que dice Gálatas 3:9. Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe, ¿qué? Los de la fe, perdón. ¿Son qué? Bendecidos, ¿con quién? Con el creyente Abraham. Así es que si usted, el versículo 7 dice que si usted es de fe, es hijo de Abraham. Y el versículo 9 dice que si usted es de fe, tiene derecho a ser bendecido como Abraham lo fue. Tiene derecho a tener amistad con Dios, tiene derecho a ser declarado justo por la fe, tiene derecho a tener una familia bonita, tiene derecho a que sus hijos le sirvan a Dios, tiene derecho a poder orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, tiene derecho a prosperar económicamente. Es el diablo y la religión los que nos han metido en la cabeza que eso es malo. ¿Cómo va a ser malo ser bendecido por Dios? Uno tiene que abrir la mente, decir, Dios, yo quiero ser bendecido. La gente dice, uy, hermano, estuve en el culto, viera qué bendición, sentí 3 escalofríos. Hermano. No, hermano, la bendición no son escalofríos. Hermano, el culto estuvo tan bendecido, el pastor oró y 15 hermanos cayeron para atrás. Y a mí qué me importa que caigan para atrás o para adelante. La gente viene al culto arruinada, le pone la mano encima y se cae y se levanta más arruinada que antes porque ahora le rompió el pantalón. Llegan peleados con la mujer, le ponen la mano y los dos caen al suelo y después se levantan y siguen sin hablarse. Entonces, ¿para qué caer? O sea, la bendición no son escalofríos, ni saludos, ni palabras. La bendición es el poder de Dios actuando en la vida de los hijos y las hijas de Él para cambiar las circunstancias en que vivimos y para llevarnos a una nueva relación con Él y a un nuevo nivel de vida. Eso fue lo que la bendición hizo en Abraham. Ahora, yo a veces oro por la gente y se cae. ¿Por qué? Yo no entiendo. Una vez estaba orando en un país ahí por una fila de gente, hermano. Y lo interesante es que apenas uno va a orar, los diáconos se levantan en carrera y se ponen atrás de las personas. Y así que los diáconos se pararon, yo les dije que se fueran a sentar. Y el pastor se quedó así y me dice, ¿por qué, hermano? Y le digo, hermano, si el Espíritu Santo es el que los va a tomar y van a caer, no les va a pasar nada. Y si son ellos los que se están tirando para atrás, pues que se desnuquen para que aprendan, hermano, dejen de estar ahí. Hay gente que si las personas no se caen, los empujan, hermano. Les hacen zancadilla, un pobre sale con el pescuezo más corto, hermano. Eso no tiene que ver nada con la bendición. Si usted se cae, gloria a Dios, y si no se cae, gloria a Dios, hermano. La bendición no tiene que ver con eso. La bendición tiene que ver con que la vida de la gente cambie, con que anden en una amistad más estrecha con Dios, con que su familia cambie, con que sus hijos sean bendecidos, con que sus finanzas se superen, con que tengamos salud. Eso es lo que importa.
Y la Biblia dice que Dios quiere hacer eso con nosotros porque somos hijos de Abraham. Versículo 10 sigue hablando. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este es el problema de las religiones. Las religiones le dicen a usted, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y si usted cumple 99 preceptos y falla en uno, queda bajo maldición. Porque oiga lo que dice el texto, dice, maldito el que no hiciere todas estas cosas. Ese es el problema de las religiones. ¿Sabe qué llega a decir la Biblia? Dice que si usted guarda todos los mandamientos y falla solo en uno, quedó bajo maldición. Entonces, ¿quién se va a poder salvar? Oigamos lo que dice Pablo. Versículo 11, Pablo da la respuesta, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuánta gente se puede justificar por la ley? Nadie, hermano. ¿Cuánta gente se puede salvar guardando una religión? Nadie. El Espíritu Santo dice ninguno. Eso incluye al Papa. Eso incluye a los sacerdotes, a las monjas, a los pastores, a los predicadores. Nadie se puede salvar, hermano, guardando una religión. Por las obras de la ley, dice Gálatas 3, ninguno será justificado. Ahora, si Dios dice que ninguno, ¿quién es la gente para decir que ellos sí se pueden salvar guardando una religión? Nadie. Dice porque es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Vamos siguiendo la discusión de Pablo. Pablo está lanzando un argumento, está diciendo, nadie puede salvarse guardando las obras de la ley, nadie puede salvarse cumpliendo con una religión, porque en el momento en que pifió una, ya quedó maldito. La única forma de salvarse, dice Pablo, es por medio de la fe. Nos salvamos igual que Abraham se salvó. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando usted le creyó a Dios, que Dios lo amaba y que Cristo había muerto por usted y que Cristo había resucitado, y usted dijo, yo creo esa palabra, en ese momento usted se convierte en un hijo, en una hija de Abraham, y su fe le es contada por justicia. Entonces nosotros estamos llenos de hijos e hijas de Abraham, que ni siquiera saben que son hijos de Abraham. ¿Entendemos esto o no? ¿Entendemos este principio? Somos hijos de Abraham, pero a veces no lo sabemos. ¿Y qué es la consecuencia de ser hijo de Abraham? La consecuencia de ser hijo de Abraham es que según Gálatas 3:9 tenemos derecho a ser bendecidos como Abraham fue bendecido. Esto no se trata de ser religioso, se trata de creer a la palabra que Dios nos está hablando. Y cuando uno cree, Dios le cuenta su fe como justicia. Hay gente que convierte en el evangelio en una religión. Todos tristes, todos amargados, los hombres sentados a un lado, las mujeres al otro, todos feos, todos mal vestidos. Llegan a la iglesia, hermano, no hay que hablar, no hay que hacer nada. Hay iglesias donde yo llego y saludo a la gente y le digo, buenos días, hermano, y se escandalizan. ¿Por qué no dijo Dios les bendiga? No, son tan religiosos. Cualquier cosa que usted le habla no le pueden decir sí o no, sino solo amén. ¿Quiere café, hermano? Amén. No pueden hablar como la gente, ya se volvieron religiosos. Había una señora que era muy religiosa y el marido no era cristiano. Eso no tiene que ver nada con el sermón, pero no aguanto las ganas de contárselo. El marido no era cristiano y le endemoniaban las iglesias y los pastores y todo, pero la mujer era religiosa, más no poder. Entonces, el marido se levantaba en la mañana y dice, mi amorcito, ¿ya está el café? Amén. Una vieja toda seca y amargada. Amor, ¿quiere que le traiga carne para el almuerzo? Amén. El tipo llega a las 2 de la tarde. Mi amor, ¿usted me da una tacita de café? Amén. A las 6 de la tarde. Mi amor, ¿hizo algo para la comida? ¿Hizo una sopita o algo? Amén. A las 10 de la noche. Mi amor, ¿qué le parece si hacemos el amor? Amén, aleluya, gloria a Dios santo, bendito sea su nombre. A veces necesitamos algo que nos saque de la religiosidad, hermano. Y lo único que nos puede sacar de la religiosidad es la bendición de Dios, hermano. La gente bendecida no es gente religiosa. Ya, póngase serio, esto es una iglesia, caramba.
Ahora vamos a ir a la segunda parte de todo este discurso, porque en Gálatas 3:13, Pablo cambia el tema y echa un poquito más para adelante y empieza a explicar por qué nosotros, como hijos de Abraham, como hijos de Dios, como hijas del Señor, ya no deberíamos estar sujetos a toda esta religiosidad, que lo que trae es maldición. La gente religiosa no prospera, hermano, porque viven bajo maldición. La gente religiosa hasta fea se ve. De verdad, hermano, la gente religiosa, perdóneme que le diga esto, pues se ve fea. Se ven tristes, se ven pálidos, las mujeres nunca se arreglan, los hombres andan. Y ellos creen que con eso agradan a Dios. La religión nos somete a la maldición, pero Cristo nos liberta de la maldición. Eso es lo que dice el versículo 13. Dice, Cristo nos ¿qué? ¿Nos qué? ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley, hermano. No dice que Cristo nos va a redimir, dice que Cristo ya nos redimió, es algo que ya Él hizo hace 2000 años. Usted no está esperando que Cristo lo salve, ya Cristo lo salvó. Nosotros no venimos aquí a ver si Cristo nos perdona, ya nos perdonó. Hay gente que dice que uno no puede saber eso sino hasta que se muera. Déjeme decirle, si usted espera hasta que se muera para saber si es salvo o no, ya le cogió demasiado tarde. Porque después de la muerte no hay oportunidad, después de la muerte no hay esperanza. Usted tiene que arreglar el asunto de su salvación antes de morirse. Usted tiene que comprar el tiquete antes de subirse al avión, hermano. Porque si no el avión se va sin usted. La salvación, la redención no es algo que está en el futuro, es algo que ya aconteció, es un hecho histórico. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? Dice, hecho por nosotros maldición, y abre paréntesis y escribe, porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Entendemos ahora por qué le leí aquel texto de Deuteronomio primero? Cuando Pablo dice escrito está, Pablo es un hombre que conoce la palabra para atrás y para adelante. Lo que él está recordando es Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Resulta, hermano, que cuando usted le pregunta a un cristiano que por qué razón Cristo murió crucificado, la respuesta que le va a dar, sea evangélico, sea católico, es que Cristo fue a la cruz para limpiarnos con su sangre de todos nuestros pecados, ¿sí o no? Eso es la mitad de la verdad, eso es la mitad del evangelio. Yo le voy a predicar hoy la otra mitad que a usted nunca le han predicado. ¿Por qué es la mitad de la verdad? Porque sí es cierto que Cristo tiene que derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. De hecho, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La única forma de que un hombre o una mujer pueda entrar al cielo es a través de la sangre de Jesús. Usted puede ir caminando a Cartago y de vuelta, hermano, puede ir de rodillas, puede ir marcha atrás, puede ir como... Eso no lo va a salvar. Usted puede venir aquí a la casa del banquete 10 años seguidos, tocar la pandereta, hermano, gritar, brincar, eso no lo salva. Hasta que una persona no se arrepiente y acepta a Jesucristo y le pide que lo limpie con su sangre, esa persona no puede ser salva. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces sí es cierto, Cristo tenía que derramar su sangre para salvarnos, pero eso no explica la cruz. Había otros métodos de ejecutar a la gente que no eran la crucifixión. Recuerde de hecho que a los judíos ni siquiera les gustaba crucificar a nadie, que eso era un tipo de muerte que lo practicaban los romanos. Los judíos cuando mataban a alguien lo mataban a pedradas. Acuérdese de la historia de la mujer adúltera. La trajeron, la acusaron y dijeron, la ley dice que estas mujeres hay que apedrearlas, no crucificarlas, sino apedrearlas. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no dice que le clave el primer clavo, sino que tire la primera piedra. Así es que si Jesús lo acusaron y murió como un criminal porque lo calumniaron y lo acusaron falsamente, lo lógico es que lo hubieran muerto a pedradas. ¿Por qué crucificado? Pastor, para que derramara sangre, déjeme explicarle algo, hermano. Usted crucifica a una persona y apedrea a otra, y déjeme decirle que derrama más sangre el que muere apedreado que el que muere crucificado. La gente que muere crucificado no se muere por la hemorragia, se muere por la asfixia. La crucifixión en realidad son 3 clavitos, uno aquí y otro en las piernas. Eso no mata a nadie. Pero como el cuerpo está tirado hacia adelante y la persona tiene que apoyarse sobre los pies para poder inhalar y que el oxígeno le llegue a los pulmones, lo que ocurre es que los pulmones se le van llenando de líquido, hermano, y perece por asfixia, no de sangrado. Mientras que usted lo apedrean y lo apedrean, usted va a botar mucha más sangre que si lo crucifican. Entonces, si lo único que necesitábamos de Cristo era la sangre para que nos limpiara de nuestros pecados, ¿por qué no lo apedrearon? Que era el método judío. Es más, déjeme ponerle otro ejemplo. Juan el Bautista no muere apedreado, pero Herodes lo lleva a la fortaleza Maqueronte
y lo ejecuta. ¿Cómo lo ejecuta? Le corta la cabeza. Si el asunto fuera de producir sangre, déjeme decirle que no hay nada que produzca tanta sangre como que a usted le corten la cabeza. Así que en la crucifixión de Cristo hay un misterio. A Él lo crucifican no solamente para que derrame su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, sino que hay una razón oculta, que es la que la iglesia no ha visto y es la que Pablo nos está revelando aquí. Cristo fue a la cruz por dos razones. Porque, ¿están conmigo todavía? Voy a hacer un alto para explicar algo. Fue por dos razones. Una, para limpiarnos de nuestros pecados. Pero la otra, para redimirnos de la maldición. Porque es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora, hago una pregunta. Si a Jesús, en lugar de crucificarlo, lo hubieran ahorcado, como Judas se ahorcó después de él, ¿se habría cumplido el requisito de estar colgado de un madero? ¿Si lo hubieran ahorcado? Porque es que, claro que sí se cumple. Dice, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Ah? Pero había un problema. Si lo ahorcaban, nos redimía de la maldición, pero no derramaba sangre. Y entonces no nos podía limpiar de nuestros pecados. La cruz tiene dos funciones. La cruz es la única forma de matar a una persona en la que al mismo tiempo está colgado de un madero y está derramando sangre. ¿Entiende el principio? Si lo hubieran ahorcado, nos libra de la maldición, pero no del pecado. Si lo hubieran apedreado, nos libra del pecado, pero no de la maldición. Pero porque Él aceptó la cruz, entonces su sangre nos limpia de todo pecado. Y la cruz atrae la maldición sobre el maldito, es el que es colgado de un madero. Y entonces en lugar de la maldición, a nosotros nos toca la bendición. ¿No le parece maravilloso, hermano? ¿No le parece que Dios es un Dios extraordinariamente sabio? Leamos el versículo 14. Bueno, leamos el 13 otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora lea, ¿para qué murió Cristo? Verso 14. Para que en Cristo Jesús, ¿qué? Oiga eso, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros los que no somos judíos. Cristo aceptó ir a la cruz, derramar su sangre y hacerse maldición con un propósito, o con dos propósitos. Con la sangre que Él derrama nos limpia de todo pecado y cuando morimos podemos ir al cielo. Pero con la maldición que Él atrae sobre Él en la cruz, nos redime de la maldición a nosotros, para que en lugar de la maldición nos alcance ¿qué cosa? La bendición de Abraham. ¿Y se acuerda que era la bendición de Abraham? Era amistad con Dios, era salud, era un profeta de Dios, era un hombre que podía orar por los enfermos y Dios contestaba, era un hombre próspero, era un hombre que tenía una familia que tenía a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. La cruz tiene dos funciones. La sangre que Jesús derrama ahí nos limpia de los pecados. Pero la maldición que Cristo absorbe ahí nos quita a nosotros de la maldición de la ley y permite que la bendición de Abraham pueda llegar hasta nosotros. Y esa es la parte que las iglesias no han visto, hermano. Esa es la parte que nosotros necesitamos recibir. En las iglesias siempre predicamos del perdón de los pecados y la gente cuando se muere se va al cielo, pero aquí en la tierra viven oprimidos, viven amargados, viven frustrados, viven arruinados, enfermos, peleados. ¿Por qué? Porque nadie les ha explicado que la cruz hace dos cosas: nos limpia del pecado y nos libra de la maldición. Solo Dios puede inventarse algo tan perfecto como esto, hermano. Esto ningún hombre lo puede inventar. Es la sabiduría de Dios preparando el camino para que usted pueda vivir bendecido, para que usted tenga no solo vida eterna cuando se muera, pero tenga vida abundante aquí en la tierra también. El problema con las iglesias es que las iglesias tienen mucha vida eterna, pero muy poca vida abundante. Todo lo que predican es para después de que la gente se muere, pero Dios hizo provisión para antes de que usted se muera. Dios hizo provisión para que usted viva bien y bendecido y contento y victorioso mientras está vivo también, hermano. Ese es el poder del evangelio, amén. Así es que tenemos un Cristo que se preocupó no solo por nuestra eternidad, sino que se preocupó por nuestra vida aquí en la tierra, para que la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros los gentiles. ¿Por qué nos va a alcanzar la bendición de Abraham? Porque nosotros somos de fe, y los que son de fe, dice Gálatas 3:7, estos son hijos de Abraham. Y Gálatas 3:9 dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Entendemos ahora eso? Tal vez usted vino de una familia muy problemática. Tal vez en su familia nunca ha habido bendición, ni en la de sus tatarabuelos, ni en la de sus bisabuelos, ni en la de sus abuelos, ni en la de sus papás. Muchos de nosotros crecimos en hogares con problemas, donde no había ni sombra de bendición por ninguna parte,
Pero cuando uno viene a Cristo, la Biblia dice que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y Dios nos agarra y nos inserta en una familia nueva, en la familia de Abraham, la familia del amigo de Dios. Y a través de Abraham y a través de Cristo, todas estas bendiciones llegan hasta nuestras vidas.